Le doy gracias al Señor por el privilegio y merecido que me da en esta mañana de compartir con ustedes la palabra de Dios, y estemos abriendo nuestras Biblias en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 29. Puestos en pie, leemos la palabra del Señor en reverencia. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 29. Dice la palabra del Señor: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Gloria al Señor. Estemos orando. Padre eterno, Dios soberano, gracias te damos por tu gran amor y tu misericordia, porque un día como hoy recordamos el triunfo de nuestro Salvador sobre la muerte y sobre el pecado. Te rogamos que tú nos hables a través de tu palabra y que esta enseñanza sea para edificación, exhortación y consolación de tu pueblo. Háblanos conforme a tu voluntad y guarda mis labios de no enseñar algo contrario a la sana doctrina, a la buena enseñanza de tu palabra, al evangelio que hemos recibido. Te lo rogamos, Dios nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, este capítulo ya lo hemos visto antes. En este día voy a enfocarme en unos puntos específicos. El título de este mensaje es Cristo resucitó, razón de nuestra santificación. Porque a veces cuando hablamos de la resurrección de Cristo, y ya lo hemos hecho, ya hemos hablado de la resurrección, podemos cometer o creer que solamente es teoría. Es como hablar de raíces cúbicas o de alguna fórmula matemática que nunca vamos a usar en la vida real, o que no sabemos cómo se usa en la vida real. Y no quiero que pensemos que la resurrección de Cristo es mera teoría, que no tiene aplicación a nuestras vidas en el día de hoy. Y vamos a ver cómo la resurrección de Cristo guarda relación con nuestra santificación. Vamos a ver cómo hay una relación entre la resurrección de Cristo y la santificación y la resurrección corporal nuestra y nuestra vida cristiana. Ok, entonces vamos recordando o haciendo un recorderis de qué estaba hablando Pablo en Primera de Corintios, capítulo 15. En este capítulo, en los primeros 5 versículos de este capítulo, él estaba explicando lo que es el evangelio. Pero hay algo que debemos de observar. De repente ya no sabemos estos 5 versículos. Sabemos que allí habla de que el evangelio
que Pablo había enseñado, que los apóstoles habían enseñado, era que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Pero debemos entender que cuando Pablo habla del evangelio que él había enseñado, él no termina de explicar el evangelio hasta el punto 4. Podemos decir que el evangelio está explicado en todo el capítulo, pero si hacemos una subdivisiones en este capítulo, tal vez dividiríamos el capítulo 15 a partir del versículo 1 hasta el 4, donde dice: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ya. Pero tomemos en cuenta que esta explicación no termina hasta el versículo 11. ¿Qué era lo que les había enseñado Pablo? Aparte de que Jesús resucitó, Pablo también enseñó, gracias hermano, Pablo también enseñó que Jesús se le apareció a Pedro, o Cefas, como dice aquí. Después se le apareció a los 12. Eso es importante. Es algo importantísimo que sepamos que Jesús se le apareció a ellos. De acuerdo a Pablo, esto es el evangelio. Es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que Jesús se le apareció a ellos. ¿Por qué? Sigo explicando. El versículo 6 dice que después se le apareció más de 500 a la vez, los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Eso Pablo lo enseñaba. Pablo fue a Corinto, y les explicó eso a la iglesia de Corinto. Esa era la enseñanza que daban los apóstoles. Pedro, ¿qué iba a decir? Yo lo vi resucitado. Yo soy testigo de su resurrección. Había más de 500 personas testificando a una, lo vimos resucitado. Y como no voy a centrarme en este pasaje, quiero explicar rápidamente por qué es importante este detalle, antes de pasar al versículo 29. Este detalle es importante porque vivimos en un tiempo de una fe que muchas veces entre nuestros hermanos en la fe, o sea, no son menos hermanos, pero cometemos algún error al tener una fe muy superficial, una fe que no resiste a preguntas, a cuestionamientos, donde muchos nos conformamos con responder esto es por fe. Pero póngase a pensar, hermano, póngase a pensar, ¿qué es lo que le hace a usted confiar en alguien? ¿Qué es lo que lo lleva a usted a, por ejemplo, depositar dinero en un banco? Antes de que usted ponga su confianza en que no se va a perder el dinero que usted guarda en el banco, usted por lo menos tiene que tener un mínimo de confianza de que es cierto. Yo voy a guardar mi dinero en el banco y no se va a perder. Puede que pase, pero es poco probable. Sé que mi dinero está más seguro quizás en el banco que en mi casa. ¿Por qué confiamos en nuestros padres o en nuestra madre? Bueno, es la mujer que me amamantó, que me cuidó cuando estaba pequeño. Es algo natural confiar en los padres, salvo alguna excepción extraordinaria. Pero siempre nuestra confianza la basamos en un precedente. Resulta que la fe cristiana no es una fe ciega. Hay una razón por la cual confiamos. Y tomemos en cuenta que la fe en general, la sola existencia de Dios,
Dios tomó en cuenta que el hombre sí podía tener excusas para no creer. Pero Pablo en su carta a Romanos explica que el hombre en general no tiene excusa porque Dios le ha dado la evidencia, la prueba a través de toda la creación. El ser humano puede ver la grandeza indescriptible de Dios. Una ilustración que me gusta recordar es cuando se explica la Trinidad. En estos días para Semana Santa alguien me decía, no, pero esa teoría de la Trinidad, en la ciencia, 3 cosas no pueden ser una. Y por eso era que Constantino no tuvo problemas con esa doctrina, porque es ilógica. Pero yo recordando lo que dice Romanos, que dice que su eterno poder y su deidad son comunicadas a nosotros a través de las cosas hechas. Por medio de la naturaleza nosotros podemos tener un atisbo, no perfecto, pero podemos comprender en parte hasta donde Dios nos ha permitido cosas que no podemos describir espiritualmente. Y es que en la naturaleza nosotros observamos que la materia en general, todo lo que tocamos, el aire que respiramos, si recordamos la escuela, la materia está compuesta de peso, masa y volumen. El átomo más pequeño que hay tiene un peso atómico, tiene un volumen, tiene un tamaño y tiene una masa, está compuesto por una cantidad de materia. Y son 3 cosas distintas: el peso, la masa y el volumen. Pero no puede existir materia sin peso. No puede existir materia sin masa y no puede existir sin volumen. Pero el peso no es lo mismo que el volumen, la masa no es lo mismo, el peso no es lo mismo que el volumen no es lo mismo que el peso, y así vemos con todos los demás, pero la materia está compuesta de esas 3 características, y con muchas otras cosas más. Entonces podemos explicar, y hay una razón por la cual confiamos, y es que tenemos evidencia escrita a montón de testigos que testifican la resurrección de Cristo. Eso es parte del Evangelio. Algunos dicen, no, yo por la fe, yo creo porque sí. Pero parte del Evangelio es que tenemos testigos. Hay más de 500 testigos que dijeron, lo hemos visto. No estamos cometiendo suicidio intelectual al creer en que Jesús resucitó. El Señor nos manda a amarlo a Él con toda nuestra mente. Resulta que hubieron más de 500 personas que estuvieron dispuestas a morir por este testimonio. Lo vimos resucitar. Díganme si usted estaría dispuesto a morir por algo que usted sabe que es mentira. Dígame si usted puede decir que comió con un familiar suyo muerto. Hoy en la mañana comí con fulano de tal. Bueno, fueron más de 500 que dijeron haberlo visto vivo. Se testifica que lo vieron comer pescado junto a ellos. Tomás, el más incrédulo, metió las manos en su costado. Y Tomás, ¿cómo fue que murió? Dice que murió precisamente por una lanza. Pero ¿por qué tuvo esa seguridad de morir así? Porque él estaba seguro de que resucitó. Lo vio resucitado. Nuestro testimonio
como cristianos es contundente. Él resucitó, no hay duda de que resucitó. No hay duda de eso. Algo que explicaba no sé si es pastor, pero sí sé el nombre de él, se llama Josh McDowell, y él hablaba respecto a esto, porque él cuando era inconverso, le hizo un reto a sus compañeros universitarios cristianos, o sus compañeros cristianos lo retaron a él y le dijeron: bueno, si tú quieres destruir el cristianismo, prueba que la resurrección es falsa. Y él sonrió: pero qué fácil que es probarlo. Qué fácil, si quien resucita, eso no pasa en la naturaleza. Aquí aplico el método científico y ya los voy a desbaratar a estos cristianos en un santiamén. Resulta que cuando fue a investigar en la biblioteca no encontraba información, así que tuvo que viajar hasta Europa, investigar, tenía dinero, así que viajó por toda Europa, buscó manuscritos, buscó hasta que tuvo que llegar a la conclusión: es cierto, las teorías que se han hecho para decir que no resucitó son más increíbles que la misma resurrección. Son más absurdas que decir que resucitó. Y la única razón que tendríamos para decir que no resucitó es una necedad. O sea, yo no lo quiero aceptar que resucitó. Eso es la única razón. Entonces, hermanos, este punto me parecía importante dejarlo claro. Cuando nosotros vemos esta parte del versículo 6 en adelante, del 5 en adelante, no pensemos que es algo superficial, que no tiene importancia. No, porque Pablo dice aquí, Pablo incluye este testimonio de Pedro, de los más de 500, de los demás apóstoles. Él incluye ese testimonio como parte del Evangelio. La Biblia le da mucha importancia al testimonio. Si ibas a acusar a alguien, necesitabas 2 o 3 testigos. Si tú decías hablar de parte de Dios, tenías que dar una evidencia, una señal. A Moisés no se le dijo: tienes que creer en ti. No, aquí te doy una vara. Muéstrale que yo estoy contigo. Y así Dios manifestó su poder. Entonces, ¿qué es lo que vemos en el versículo 12 en adelante? Ok, vemos del 5 al 22 que la resurrección es cierta porque hay testigos. Tenemos testigos. Y del 23 al 28 se toca, del versículo 23 al 28, se toca un tema escatológico referente al fin de los tiempos. Pero tomemos en cuenta que cuando hablamos del final de este tiempo, estamos hablando de un tipo de administración. ¿Ok? El mundo, así como lo conocemos hoy, dejará de ser el mundo como lo conocemos hoy. Hoy estamos en un mundo donde sabemos, no es cosa extraña que gente millonaria lucra con la guerra, lucra con los muertos, vive de eso, mientras otra gente sufre. Bueno, todo eso acabará con la venida de Cristo. Y vemos del versículo 24 al 28 la importancia que tiene la resurrección respecto a eso. El punto central del 24 al 28 es el versículo 26, donde dice: el postrer enemigo que será destruido es la muerte. El postrer enemigo que será destruido es la muerte.
Tomemos en cuenta que estamos hablando de la resurrección. ¿Qué mejor momento para hablar del enemigo que será destruido? ¿Por qué, hermanos? Porque si en Adán reinó la muerte, en Cristo reina la vida. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí tiene vida eterna. Y dice la Biblia que no perecerá jamás. Estamos en la mano del Padre. Dios nos da vida eterna en Cristo. Y entonces, ¿qué tiene que ver el hecho de que la muerte sea destruida? Va a ser destruida, hermano, ¿por qué razón? Precisamente porque nosotros vamos a resucitar. Así como Cristo venció la muerte, nosotros por el poder de Dios, los que hayamos muerto, seremos levantados de la tumba. Allí está la victoria de Cristo sobre la muerte. El Espíritu que lo resucitó de los muertos también nos resucitará a nosotros. Y algo importante, es el mismo Espíritu que nos hace hoy en día vivir en santidad para Dios. Cuando dice la Biblia: recibiréis poder, estamos hablando de que en otro tiempo vivíamos bajo la esclavitud del pecado, pero ahora Dios nos ha dado su Espíritu, el Espíritu de Cristo, y vivimos para Dios. Hemos vencido primeramente la muerte espiritual en que nos encontrábamos. Pero aquí está hablando del postrer enemigo, hablando de la muerte física, y este será destruido. Vamos a resucitar con cuerpos glorificados. ¿Cuándo ocurrirá eso? Cuando Cristo haya sujetado todas las cosas y todas las cosas estén sujetas a Él. Cuando su reino tenga la consumación, dice el versículo 28, que entonces Él entregará, sujetará al Padre todas las cosas también. ¿Ok? Y allí vemos el fin de este siglo. Entonces vamos ahora al versículo 29. Dice el versículo 29: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan los muertos? Ahora, cuando nosotros leemos el versículo 29, vemos que empieza con una expresión que dice de otro modo. Y eso llama la atención, porque yo no puedo empezar una conversación diciendo de otro modo. Imagínese que yo me acerque a usted y le diga: hermano, de otro modo, y usted dice: ¿de otro modo qué? De otro modo es lo que leímos anteriormente. El Señor va a vencer la muerte, va a sujetar todas las cosas y va a entregar el reino al Padre. En ese contexto de la resurrección y la importancia que tiene para nosotros, entra esta expresión de otro modo. O sea, ¿cuál es el otro modo? Que Cristo no resucitó y que nosotros tampoco vamos a resucitar. Si eso es cierto, si fuera cierto que Cristo no resucitó, que los cristianos no van a resucitar, dice aquí: si eso es así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? Ahora, hermanos, este texto es considerado un texto oscuro,
pero una de las explicaciones que yo más veo que va acorde al contexto es la que tiene que ver, uno, con los hermanos que predican y están siendo perseguidos. ¿Por qué lo menciono? Cuando Pablo habla de los que se bautizan por los muertos, en los versículos que siguen, vemos en el versículo 31 que dice: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muere. ¿Cuántas veces morimos, hermanos? Así que por esa razón, cuando yo leo la expresión, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Y no digo que esa sea la interpretación que tenga que ser aceptada, pero me parece que podría ser la más cercana. Cuando aquí dice, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Lo que yo entiendo aquí es que Pablo se está refiriendo a aquellos que se convirtieron por la predicación de aquellos que murieron por causa del Señor. Y si tomamos en cuenta eso, Pablo probablemente recuerda, muy probablemente debió recordar la muerte de Esteban. ¿Ok? Entonces, nosotros, por ejemplo, vemos en 1 Corintios 15, versículo 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Por qué menciono esto, hermanos? Cuando allí él habla de que es el más pequeño de los apóstoles, tomemos en cuenta también el versículo 8. Dice, y al último de todos. Hoy en día muchos se proclaman apóstoles, pero Pablo dice al último de todos. Él dice que él es el último de todos. Al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. O sea, que no fue un parto natural. ¿Por qué? Porque los demás apóstoles caminaron con Jesús, estuvieron sentados a sus pies escuchando el sermón del monte. Muy probablemente, quizás Pablo llegó a escuchar a Jesús cuando no creía, pero no con los oídos de la fe. ¿Ok? Pero los discípulos sí estuvieron con él desde el principio. Y la salvación de Pablo fue algo sobrenatural. Y lo mismo pasa con nosotros. No creamos que somos salvos porque éramos los más buenos. Ok, pero ¿qué es lo que llama la atención de esto? Pablo tenía en su mente algo que él no olvidaba, algo que de lo cual él no se siente orgulloso. Y vemos esta expresión, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué razón? Diríamos, no, porque Pablo es humilde. Eso no es como cuando usted dice, no, hermano, y dice algo para no parecer orgulloso. ¿En qué Pablo está pensando cuando él dice, no soy digno de ser llamado apóstol? Él lo explica, porque perseguí a la iglesia de Dios. Ahora Pablo, ¿acaso no sabe que él fue perdonado? Él está consciente de eso. Él sabe que él fue perdonado. Y eso lo vemos en el versículo 10, porque por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios somos lo que somos, hermanos.
estamos aquí por la gracia de Dios, no porque lo merezcamos. ¿Cuál es el significado de la palabra gracia? ¿Cómo lo entendemos? Como un favor inmerecido. Y Pablo era muy consciente de eso. Y cuando comprendemos la gracia de Dios, la grandeza del amor de Dios, no hay razón, no hay motivo para enorgullecernos o vanagloriarnos en nosotros mismos, en nuestros méritos, en nuestra inteligencia, en nuestra capacidad. Sabemos que somos salvos, pero no recordamos esa salvación, como por ejemplo, pongámonos a pensar que yo o usted estuvo a punto de morir y su mejor amigo se sacrificó, le donó su corazón. ¿Cómo usted recordaría eso? Diría, vamos a hacer una fiesta, gracias a mi amigo estoy vivo. Si usted hace eso, la gente lo va a mirar mal. A menos que usted tenga unos amigos sinvergüenzas y descarados y lo acompañen en la fiesta, que no es extraño en estos tiempos. Pero si usted hace una fiesta y mi amigo fulano me donó su corazón y por eso estoy vivo. Bueno, algo parecido pasa con nosotros. Cristo se entregó y tenemos gratitud y gozo por eso, pero también lamento por nuestro pecado. La muerte de Cristo no solo nos recuerda la gracia de Dios, como se la recordó a Pablo, sino cuán pecadores somos. Es una gracia que no merecemos. Nos hace pensar en la grandeza del amor de Dios, que no se puede comparar con nada en este mundo. El amor de madre puede ser muy grande, pero no llena las expectativas. Dios entregó a su único Hijo por amor a nosotros. Hermanos, debemos pensar en eso, no como que lo merezcamos, porque no lo merecemos, con una actitud de gratitud y de humildad. Si en verdad comprendemos el significado de eso, entonces Pablo, cuando piensa en el Evangelio, él piensa en la gracia de Dios, él piensa en cuán indigno es, él tiene que recordar que él vio a Esteban siendo apedreado y él fue cómplice de eso. Él estuvo allí en ese momento viendo cómo uno de sus hermanos en la fe estaba siendo apedreado, pero en ese momento él odiaba a la iglesia. Él quería que la iglesia desapareciera. Él respiraba amenazas de muerte antes de que Cristo se le apareciera en el camino a Damasco. Entonces, Pablo recordaba eso. Y no me parece que Pablo fuera el único que se convirtió habiendo escuchado el Evangelio por parte de alguien que murió. Digamos que usted sale, predica el Evangelio y lo mata. ¿Quién es el que salva? ¿Usted? Usted dejó una semilla sembrada. A usted lo pudieron matar, pero la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Esa palabra llega al corazón del hombre inconverso. Y aunque usted ya no esté, la semilla ya fue sembrada. Hemos escuchado testimonios de misioneros que han muerto. Y después de muerto, después de haber sido martirizados, los responsables de su muerte se arrepienten.
¿Por qué? Porque los méritos de la salvación no pertenecen al evangelista ni al pastor. No pertenece al misionero. Cuando usted sale a evangelizar, no es su elocuencia lo que va a salvar a las almas. Es el poder de Dios mediante su palabra, mediante la predicación fiel del Evangelio. Es Dios el que salva. Hermanos, y entonces, de la manera en que Pablo se convirtió cuando tuvo un encuentro frente a frente con Jesús, así pasa en el corazón del pecador. Quizás no de la manera en que le pasó a Pablo, pero eso ocurre. Antes de su conversión, ¿cuántas veces no escuchó a personas predicando? Pero en su momento Dios decidió salvarlo. Vemos aquí continuando la explicación, algo más que quiero mencionar respecto a Esteban y que no quería pasar por alto, es que cuando nosotros vemos el libro de los Hechos capítulo 7, versículos 55 al 60, vemos que Esteban está dando su discurso antes de morir. Un momento. Esteban está dando su discurso, y ¿qué es lo que él dice? En el versículo 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Si nosotros prestamos atención, cuando los primeros cristianos salían a evangelizar y predicaban el Evangelio, ellos predicaban al Cristo resucitado. ¿Cuál fue la razón por la que apedrearon a Esteban? Ahí está, dice: entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Después de que dijo eso, y dice: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús. Miren a quién está orando. Al Señor Jesús. Dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esa palabra, durmió, es una palabra de esperanza. ¿Por qué? Porque la muerte no nos va a retener en la tumba, porque Cristo la venció. Y estamos seguros de eso porque Cristo resucitó. Pero vemos que en el último momento de su vida, Esteban habló del Cristo resucitado. Y entonces toma sentido cuando nosotros leemos en 1 Corintios 15, que dice: si Cristo no resucitó, si los cristianos no resucitan, esos cristianos, entendiéndolo yo de esta forma, que se bautizan debido a la predicación de un mártir, ¿qué sentido tiene eso? Si al final te vas a morir y vas
formar parte de la naturaleza, tu cuerpo se va a convertir en abono y de allí no pasa. ¿Qué sentido tiene el cristianismo si todo acaba en el momento en que te mueres? Salomón explicó esa perspectiva y sabe que no hay ninguna razón para luchar, ni siquiera para ser sabio, si Cristo no resucitó. Salomón decía que la propia sabiduría era algo trabajoso, era sufrimiento. ¿Por qué? Porque él siendo tan sabio vivía en un mundo de necios, de gente tonta, que cuando él muriera de seguro iba a reinar en su lugar probablemente un tonto, iba a arruinar todo lo que él alcanzó, y así pasó precisamente. Llegó su hijo y se dividió el reino y se acabó la gloria de Israel en ese momento. Somos los más dignos de conmiseración si Cristo no resucitó. ¿Qué es lo que vemos aquí? En 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios. Tomemos en cuenta, estamos de acuerdo en esta parte. Dice, y un solo mediador entre Dios y los hombres. El final de esta expresión es lo que me llama la atención, porque no termina diciendo Jesucristo Dios. Sabemos que Jesucristo es Dios, pero es importante el hecho de que el versículo termina diciendo Jesucristo hombre. ¿Y saben por qué? Porque eso significa que el que está mediando por nosotros resucitó, es un hombre. No es el cuerpo de un espíritu el que está mediando por nosotros, es un hombre con un cuerpo de ser humano, glorificado, pero es un ser humano. Es Dios, hombre. Y este es el gran misterio del Evangelio, que Dios se encarnó, se hizo hombre, el Rey de gloria, de majestad inigualable, se humilló y se hizo hombre. Y está mediando por nosotros a la diestra del Padre como un hombre. Porque resucitó. Versículo 29. Dice, ya leí el versículo 29. Algo más que debemos de tomar en cuenta es que este versículo nos da a entender que la práctica del bautismo tampoco tiene sentido. ¿Para qué te bautizas si Él no resucitó? Cuando uno se va a bautizar, una frase común en los bautismos es, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero si Él no vive, ¿qué sentido tiene el bautismo? Es un acto simbólico donde recordamos que Jesús se levantó de los muertos. No tiene sentido esa práctica. Cuando usted se bautiza, usted está recordando que Cristo resucitó. Lo está recordando, pero no tiene ningún sentido el bautismo si eso no es cierto. Ahora, este punto no enfatiza solo el hecho de que Cristo resucitó, sino de que usted y yo y todos los creyentes del Antiguo y del Nuevo Testamento también van a resucitar. Y ahí estaba el meollo del asunto y de la discusión. Había hermanos en Corinto que, debido a filosofías griegas que circulaban por allí, estaban poniendo en duda o negaban la resurrección. Pero esto tiene más implicaciones que se aplican a nosotros también. Pero vamos a seguir viendo. Versículo 30 dice, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora?
Dice la Biblia aquí que a toda hora ellos peligraban. Ya hemos visto pasajes de la Biblia donde Pablo habla de cómo él había sufrido hambre, naufragio, frío, había sido apedreado, pero nada de eso tiene sentido si Cristo no resucitó. Es como que si hoy saliera una herejía que negara la resurrección de Cristo y los púlpitos de todas las iglesias estuvieran retumbando, hablando de la resurrección de Cristo, porque hay que dejar claro a la iglesia que Cristo resucitó, hay que combatir una herejía. Bueno, es precisamente algo parecido a lo que está pasando en Corinto. Habían hermanos en esa iglesia que estaban predicando, enseñando filosofía griega. Así como hay gente que dice, pero eso de la Trinidad no tiene sentido. Había gente que decía, eso de la resurrección no tiene sentido. Eso es contrario a la sabiduría humana, a la sabiduría que los griegos nos han heredado, que por cierto eran gente de una mente muy aguda. ¿Y qué es lo que vemos aquí? El sufrimiento por causa del Evangelio no tiene ningún sentido si Él no resucitó. Hermanos, a veces usted nos ha puesto en situaciones en donde puede perder el trabajo, en donde puede meterse en problemas solo por el hecho de usted permanecer fiel a lo que usted ha creído. ¿No le ha pasado? Nada de eso tendría sentido si Cristo no resucitó. Por gusto se está metiendo en problemas. Pero Pablo estuvo muchas veces cerca de la muerte. ¿Y qué era lo que lo motivaba a seguir adelante? La doctrina de la resurrección. ¿Qué más vemos? Versículo 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo. Él está hablando en tiempo presente. En tiempo presente Jesucristo reina hoy. En tiempo presente Jesucristo es nuestro Señor. Y Él dice que Él tiene gloria de ellos en Jesucristo. Porque ¿quién fue el que los salvó? Jesucristo. La gloria es de Él. Y dice aquí, por la gloria que tengo de vosotros, en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muere. ¿Qué implica esa palabra? ¿Qué usted entiende cuando Pablo dice cada día muero? Cuando usted escucha esa expresión, usted no puede pensar en Pablo estando en un hotel 5 estrellas. Cada día muero. Se imagina Pablo bajo un paraguas, una sábana en la playa, disfrutando el sol. Yo no puedo imaginar eso. Cada día muero implica el sufrimiento que representaba hacer la obra de Dios, predicar el Evangelio en tiempos de Pablo. Cada día muero significa que Pablo recordaba que lo que él está sufriendo ahora por causa del Evangelio era el sufrimiento que él causaba a los cristianos cuando él era incrédulo. Cada día muere. También ese sufrimiento lo hacía recordar las palabras de Esteban antes de morir, diciendo: Señor, no les tomes en cuenta ese pecado. Que nos recuerdan también a las palabras de Cristo. Y tomemos en cuenta, hermanos, que cómo entendían los cristianos en ese tiempo el amor a los enemigos, cómo veían la persecución, cómo es el corazón del cristiano, de que a pesar de que los judíos
fueron uno de los que más terribles perseguidores de la iglesia. Pablo deseaba la salvación de ellos al punto tal que si él tuviera que perderse e irse al infierno para que todos ellos se salven, él hubiera preferido eso. Y eso lo vemos en una de sus cartas. Pero la razón por la cual Dios no iba a permitir eso es porque la salvación no dependía de Pablo, sino de Dios. Pero el corazón de Pablo amaba a su pueblo rebelde, amaba a su nación que le había dado la espalda a Cristo y había entregado al Mesías. ¿Y por qué Pablo podía amar? Porque él había recibido esa gracia inmerecida. Y cuando usted y yo somos conscientes de que no merecemos la gracia de Dios, de que no merecemos su perdón, y a pesar de eso, Dios nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por el puro afecto de su voluntad, por su gracia, entonces podemos perdonar. Entonces podemos ser como Cristo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Pablo cada día moría, cada día él sufría. Ahora, ¿en qué otra cosa puedo pensar cuando pienso en el sufrimiento de Pablo? Hermano, ¿usted no ha tenido acaso un golpe, o digamos que usted se operó y le duele esa parte del cuerpo donde tuvo esa operación? Alguien se cayó de un caballo o una bicicleta y de ahí en adelante coge, o le duele una parte del cuerpo. Bueno, Pablo no se cayó de ninguna bicicleta. Pablo no tuvo un accidente de automóviles. Pablo dice que también tenía un problema en los ojos, que muy probablemente pudo estar relacionado con los apedreamientos que él sufrió, porque hemos visto que, por ejemplo, boxeadores, cuando reciben cierto tipo de golpe, de repente la visión le cambia. Pero Pablo sufrió más que azote. Pablo fue apedreado, y en ese tiempo cuando apedreaban no eran unas piedritas de esas que tiran en la huelga. Estamos hablando de unas piedras grandes que te tiraban así la multitud, de un tamaño más o menos así, y la intención era que te murieras. En cierta ocasión creyeron que Pablo estaba muerto. Pablo tenía en su cuerpo las marcas de la herida de Cristo, como él explica en una de sus cartas. Su cuerpo, él quería ser semejante a él en su muerte. ¿Y qué razón tiene todo ese sufrimiento si lo que ellos estaban predicando, si el testimonio de Pablo, de Pedro, de los que lo vieron, de los 12 apóstoles, de los más de 500, si eso es la mentira, lo que hacía Pablo no tenía sentido? Si no era cierto que Cristo se le apareció a Pablo en el camino, ese sufrimiento de Pablo no tiene sentido. Pero ¿saben qué? Las iglesias alrededor de Éfeso, los corintios, los atenienses, todos ellos fueron testigos, todos ellos sabían quién era Pablo. Solamente tenías que ver a Pablo y de repente quizás podías ver en su rostro, en su cuerpo, las cicatrices de su sufrimiento por causa del Evangelio. Ahora, ¿qué testimonio más grande que ese? El que te está diciendo que Cristo resucitó, está dispuesto a morir, a ir hasta la muerte, diciendo: lo vi resucitado, se me apareció en el camino, lo vi. Pablo podía seguir siendo judío. Como judío nadie lo iba a perseguir. No había un grupo terrorista cristiano que persiguiera a los judíos. Pero él renunció a todo eso. ¿Para qué?
porque le gustaba el apedreamiento. Así que cuando hablamos del testimonio de Pablo, hablamos de un testimonio fuerte, que cuando usted lo mira, tiene que decir, tiene que ser verdad. Es una locura inaudita que alguien renuncie a todo por decir que alguien que no resucitó, resucitó. Entonces vemos en el versículo 31 que Pablo sufre por el Cristo resucitado. Y segundo, que él sufre porque hay una resurrección. Digamos que Cristo resucitó, pero eso no significa nada para mí. Él resucitó porque es Dios. Pero yo cuando me muera, el día que me muera, allí se acaba todo. Imagínense que los cristianos creyeran lo mismo que Héctor Lavoe. Todo tiene su final. Dice la canción, todo tiene su final, nadie vive para siempre. Si eso fuera así, hermanos, no tiene sentido sufrir. ¿Sabe qué es lo que más tiene sentido si nosotros mismos no resucitamos? Lo que dice en los versículos siguientes. Versículo 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana os moriremos. Ese es el final lógico. Si los muertos no resucitan, bueno, tomemos esta Biblia, quemémosla y vamos a dejar simple. Con el solo hecho de aceptar la verdad, Él nos resucitó, se acaba la persecución. Esteban no tenía por qué ser apedreado si era mentira. ¿Por qué vas a morir por algo innecesario? Él nos resucitó. Vive tu vida tranquilo. ¿Qué reino vas a entender de qué si es mentira? No resucitó, no tiene sentido que sufra por algo que no es verdad. Y entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Él estaba sufriendo. ¿Por qué? Porque no solo Cristo resucitó, sino Cristo también nos dio la esperanza de la resurrección. Y es una esperanza que no avergüenza. Él resucitó, y como Él resucitó, Él dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿qué sentido tiene esa palabra si nuestra vida se acaba después de la muerte? No tiene sentido. No tiene sentido el sufrimiento. Recuerdo un hermano de esta iglesia, que no diré el nombre porque no sé si puedo contar su testimonio, pero recuerdo que lo botaron del trabajo porque él no estaba dispuesto a hacer algo que no debía hacer. Y cuando yo escucho el testimonio de mi hermano, yo, wow, hermano, hizo lo correcto. Pero si la resurrección de Cristo no es cierta, eso era por gusto de votar, por gusto. Tranquilo, hubieras aceptado lo que te pidieron, lo hubieras hecho. Hubieras dicho, está bien, lo voy a hacer. Pero ¿por qué nos tratan como fanáticos? Ah, tú que te crees el más santo. Porque hemos creído que Cristo resucitó. Porque estamos seguros de que Él vive. Por eso, porque estamos convencidos, no estamos fingiendo, hay una seguridad en nosotros. Difícil de rebatir. ¿Quién va a explicar el hecho de que Jesús no resucitó y tenemos a más de 500 testigos dispuestos a dar su vida afirmando, lo vimos, lo vi con mis ojos, lo toqué, Él resucitó?
Entonces, vemos aquí algo que tenemos que tomar en cuenta. En el versículo 32 dice: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿quién me aprovecha? Nosotros recordamos lo que pasó en Éfeso. Ok, en el libro de Hechos, Lucas nos narra qué pasó y que querían prender a Pablo. Es probable que también los gentiles lo hubieran apedreado a él. O sea, los judíos no eran los únicos que apedreaban. Los gentiles también sabían tirar piedras. Los gentiles tenían su religión. En Éfeso, cuando gritaron: grande es Diana de los efesios, tomemos en cuenta que Pablo estaba en peligro de muerte. Y cuando Pablo señala eso, los corintios tenían que haber conocido ese acontecimiento. Ellos que sí, verdad, yo me acuerdo por lo que estaba pasando Pablo. Mientras habían gente negando que la resurrección del creyente fuera posible, porque la ciencia helénica, no es ciencia, era la filosofía, pero en ese tiempo era como hablar de un científico. Decía que no es posible. Eso es algo ilógico. Cuando tú has visto un muerto resucitar. Mientras esa gente filosofaba y decía eso, Pablo decía: y esto que yo estoy sufriendo, ustedes son testigos de mi sufrimiento, de todo por lo cual han pasado los apóstoles. ¿A quiénes tienen ustedes por maestros? ¿A unos masoquistas, gente que les gusta que los apedreen? ¿Quién podría hablar así de Pablo? ¿Quién podría hablar así de Esteban si usted hubiera conocido a esos cristianos? Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, fue elegido para atender a las viudas que necesitaban atención, viudas que habían sido desamparadas. O sea, la gente era consciente de la piedad de esas personas. ¿Quién se atrevería a acusarlos de locos? Su testimonio y su vida hablaba por sí sola. Y eso debería ser así con nosotros también, hermanos. Nuestro testimonio debe ir acorde con nuestras palabras. Hablamos de la gracia de Dios. Nosotros debemos mostrar un carácter lleno de gracia. Hablamos del amor de Dios. Eso se debe notar en su forma de tratar a la gente. Recuerdo la canción de Roberto Orellana, cuando él dice que siempre que ve la historia de Cristo, él se pone a pensar cómo era él. ¿Qué significaba tocar sus manos, mirar sus ojos? Y cuando pensamos en Cristo, pensamos en alguien lleno de misericordia, de gracia y de verdad. Recordamos cómo Él tuvo misericordia de la gente más pecadora. Recordamos a María Magdalena, que hoy en día la gente la recuerda para hablar mal de Cristo, para poner en duda la santidad del santo. Pero Dios se acercó al pecador, Dios se humilló, Dios se hizo hombre. Y cuando pensamos en Él siendo Dios el más grande, el soberano, se humilló y trató con lo más humilde y lo menospreciado de este mundo. Entre nosotros no puede existir lo que en otro tiempo llamaban chico plástico. No es cristiano plástico.
Eso no es cierto. Entre los cristianos no puede haber un cristiano plástico que no se mezcla con gente de tal color. Yo soy un cristiano que no me mezclo con esta gente de la sociedad, porque Cristo se mezcló con lo más vil de la sociedad. El Señor, el que es más santo que tú y que yo, Él se acercó a ellos y se mostró lleno de gracia y de verdad. Hemos conocido la gracia de Dios, hemos reconocido que el Cristo que estamos predicando está vivo, intercediendo por nosotros. ¿Por qué intercede por nosotros? O sea, necesitamos un intercesor porque somos pecadores. Por eso necesitamos un intercesor, necesitamos un sumo sacerdote, necesitamos un abogado. ¿Y por qué todo eso? Porque somos pecadores. Y lo tenemos porque resucitó. Él está hoy intercediendo por nosotros ante Dios el Padre. Y si somos conscientes de eso, de que Él vive y está intercediendo por nosotros, nuestra vida debe ser un reflejo de la gracia de Dios. Porque vivimos por fe y realmente creemos que Él resucitó. Lo creemos. Estamos seguros de eso. Entonces, Pablo batalló en Éfeso contra fieras. Y nada de ese sufrimiento tendría sentido. O sea, el solo hecho de pensar de que, digamos que usted entra a Colón y usted sabe que el pueblo de Colón lo quiere matar. Que entró a la ciudad, entró al Tom, dicen por ahí. Y usted sabe que si un colonense le ve la cara, míralo, vamos a tirarle piedra. ¿Cómo usted se sentiría? En el solo hecho de pensar eso. Pero eso fue lo que pasó con Pablo. Pablo tenía que salir huyendo de ese lugar, porque la gente no lo quería en ese lugar, no lo querían allí. Yo no he pasado por ese tipo de situación, pero los primeros cristianos sí llegaron a pasar por eso, por la seguridad que ellos tenían de que Cristo resucitó y de que ellos también iban a resucitar. Porque si usted y yo no vamos a resucitar, no tiene sentido. Nada de lo que hacemos, nada de lo que creemos tiene sentido. ¿Y qué vemos también? Aquí él batalló contra fieras en Éfeso. ¿Y por qué eso tenía provecho? Porque la resurrección es real. No es nuestro final el momento de nuestra muerte. Tenemos vida eterna en Cristo. En ese sentido, sí, vamos a durar para siempre. Nosotros sí, vamos a durar para siempre. ¿Ok? Entonces, si hay provecho en sufrir por Cristo, entonces tiene sentido la bienaventuranza que dice: bienaventurado soy cuando por mi causa os persigan y hablen de vosotros toda clase de mal mintiendo, porque así sufrieron los profetas también antes de ustedes. Tiene sentido, somos bienaventurados. Entonces vemos otra cosa en este versículo 32. En este caso, en Éfeso no lo tocaron, pero ya tocamos ese tema, ¿no? Tocaron a Pablo, no fue apedreado, pero sí tenían la intención. Solamente piense de vivir bajo esa tensión, de que en cualquier momento lo agarran y lo matan. En el versículo 32, la segunda parte, explica:
si los muertos no resucitan, o sea, si usted y yo no vamos a resucitar, si Héctor Lavoe tenía razón, nadie dura para siempre, si eso es verdad, si eso es cierto, dice Pablo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Ahora, ¿cuál es el contexto de estas palabras que cita Pablo del Antiguo Testamento? Que la vemos en Isaías, capítulo 22, del 12 al 13. O sea, ahí hay un contexto que ahora lo vamos a ver. En el versículo del 32, lo que nos está diciendo que el pueblo de Israel tenía razón al no tener un corazón arrepentido. Los profetas les hablaban y el corazón de ellos no estaba arrepentido. Les decían el juicio va a venir, pero ellos no cambiaron su manera de vivir. ¿Por qué? Por esta expresión, esto fue lo que ellos dijeron. Si es cierto que mañana van a arrasar con la ciudad, van a matar a la gente, bueno, lo que me queda de vida voy a disfrutar. ¿Ok? Voy a disfrutarlo, vamos a comer y beber. Borrachera hoy. ¿Por qué? Porque mañana moriremos. Ese era el corazón del no arrepentido, del pueblo no arrepentido, que no escuchó al profeta Isaías. Vamos a ver un poco de eso. Isaías, capítulo 22, versículos 12 al 13. Solamente para que entendamos lo que quiso decir él. En el versículo 12 al 13 de Isaías, capítulo 22. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Isaías está hablando del juicio que va a venir sobre ellos. El versículo 2 dice: tú llenas de alborotos, ciudad turbulenta, ciudad alegre. Tus muertos no son muertos a espadas, ni muertos en guerra. ¿Ok? Y ahí describe a la ciudad alegre, a la ciudad fiestera. Parece que estaban de carnaval en ese momento. Cuando usted piensa en una ciudad alegre, usted puede imaginarse en los momentos de fiesta de aquí de Colón, para que tenga una idea. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que vemos en el verso 12 al 13? Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos, llamó en este día a llanto y a endechas. O sea, se les explicó, Dios va a traer juicio sobre ustedes. Y Dios llamó a endechas, Dios llamó a que se arrepintieran. Dice, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Y he aquí gozo y alegría. Matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esa era la actitud de ellos frente al eminente juicio de Dios. Pablo dice, si no hay resurrección de los muertos, o sea, era vana la predicación del arrepentimiento de Isaías. Ustedes mandan a la persona que se arrepienta, pero si el final del pecador no arrepentido es igual al final del que sí se arrepiente, ¿qué sentido tiene todo eso? ¿Qué sentido tiene el sufrimiento cristiano?
si al final te vas a morir y vas a tener el mismo final que el que no cree? Vemos también una repetición de eso en Isaías 56, capítulo 12, donde dice, versículo 12, venid, dice, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. ¿Cuál es el contexto de esto que vemos aquí? Ellos habían quebrantado el pacto, ellos habían menospreciado el pacto de su Dios. Se habían apartado del Señor. Pero el Señor le dice que el extranjero, versículo 3, y el extranjero que siga a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente de Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí, yo soy árbol seco. Estamos hablando dos tipos de personas en el Antiguo Testamento carecían de ciertos privilegios y de ciertas bendiciones, porque el hecho de tener hijos era una bendición, pero un eunuco ya había perdido esa capacidad de tener hijos. Pero ¿qué es lo que vemos aquí? Que aún la persona que se encontraba en esa condición, pero que fue fiel a Dios, por parte de herencia de sangre, él no pertenecía al pueblo. Esa persona era más bienaventurada que el pueblo de Israel apóstata. Y porque eso es importante para nosotros hoy que estamos hablando de la resurrección. Porque, hermanos, hoy en día, aquí en Colón, muchas personas están celebrando la resurrección. ¿Y cómo la van a celebrar? ¿Entienden el significado de eso? De lo que significa que Cristo vive, de lo que representa vivir para Dios. En realidad están viviendo como el pueblo de Israel, con un corazón no arrepentido. Esa es la realidad que vivimos en nuestra sociedad. No entienden el significado del Evangelio y debemos orar por nuestra provincia, por nuestros conciudadanos. ¿Por qué? Porque va a pasar como la profecía de Jesús cuando dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Cada uno de ellos que no entiende el significado del Evangelio, que Cristo murió por nuestro pecado, que resucitó el tercer día y que está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros, se van a perder, van a perecer bajo el juicio de Dios. Entonces, esto lo vivimos en nuestra sociedad, lo vivimos cuando vemos nuestros familiares inconversos que no aman a Dios. Es una especie de ateísmo práctico, porque dicen, sí creo en Dios, pero no creo en el Cristo resucitado, y las obras lo confirman. Mientras Pablo, su testimonio y su obra confirmaba que Cristo sí resucitó. O sea, su testimonio era prueba de que realmente resucitó. No lo estás viendo, mira su vida. Nuestras vidas hoy en día tienen que ser un testimonio de que Él está vivo. Cuando el pecador nos vea, tiene que ver a Cristo. Tiene que ver un hombre y una mujer llenos de gracia. Debemos parecernos a Esteban, gente llena del Espíritu Santo y de la gracia de Dios. Entonces esto es lo que vemos aquí. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí porque ya se acabó el tiempo, pero creo que con esto ya tenemos una aplicación a nuestras vidas, y lo que podemos decir es que
viendo el hecho de que Cristo ha muerto y resucitado con poder, venciendo la muerte, tiene mucho que ver con el motivo de nuestra santificación. Y esta es evidencia de que nuestra fe es verdadera y no un cosmético de apariencia. Amén. Nuestra fe es verdadera. Y eso está evidenciado en nuestra santificación, en nuestra forma de conducir. No es un cosmético. Y ya lo vimos en Pablo. Era irrefutable la vida de Pablo, era irreprensible. No tenía tacha hablando como apóstol. ¿Pero por qué? ¿Qué lo motivaba a vivir así? La fe en Cristo. Y su vida fue prueba de ello. Fue un testimonio que hablaba alto y claro de que Él resucitó. Amén. Así que demos gracias a Dios por su palabra, hermano. Padre eterno, Señor,